Un cordial saludo. Mi nombre es Jairo Hernán Ayala Chico, estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. El día de hoy quiero expresar un saludo especial al doctor Junior José Santiago Garrido, el docente que orienta la asignatura Bases Epistémicas de la Educación, y a todos los compañeros quienes hacen parte también de este importante proceso de formación doctoral. En esta ocasión nos convoca la oportunidad de hacer una presentación de algunas corrientes filosóficas que son de conocimiento universal y pues que estamos haciendo un tránsito también por ese conocimiento de estas corrientes. Entonces me permito eh, hacer una breve exposición de algunas de ellas. Comenzamos con el idealismo como una de las principales corrientes o teorías del pensamiento filosófico universal, cuyo origen pues, se remonta a la antigua Grecia. Esta corriente filosófica tiene diversas variantes, las cuales terminan en su esencia defendiendo la tesis de que las ideas son lo preponderante en la existencia. Y de hecho son, según los teóricos del idealismo, independientes de la materia. Eh, Sostienen los pensadores del idealismo que la conciencia y el espíritu son entidades autónomas del mundo sensible y que es imposible conocer el mundo sin contar con una conciencia o en caso extremo que no existe nada por fuera de nuestro espíritu. Eh, Tenemos como diferentes formas o variantes de ese idealismo, pues el idealismo platónico que se considera como el original, de donde parte de las tesis platónicas, quien defendió pues este filósofo griego que las ideas son el fundamento real de todo lo existente, además de que preceden al mundo sensible y existen con independencia de este mismo. Posteriormente pues también tenemos otros representantes de esta línea de pensamiento, eh, quienes plantean, por ejemplo, como Bernard Bolzano eh, y otros, como Hegel, Leibniz, Dilthey, quienes consideran que las ideas existen independientemente de la materia y de los individuos. También tenemos acá el idealismo subjetivo, uno de los máximos exponentes de esta variante es el mismo René Descartes, defiende que las ideas solo tienen existencia en la conciencia o espíritu de los individuos, es decir, dependen de la mente del sujeto. También tenemos el idealismo trascendental, desarrollado por Emmanuel Kant, quien defendió que todo acto de conocimiento existen dos elementos, el objeto de conocimiento y el sujeto. Y otra forma también de idealismo es el idealismo absoluto, eh, quien fue pues ampliamente desarrollado por Friedrich Hegel, para quien el sujeto puede acceder al mundo del conocimiento, debe haber una identidad absoluta entre el pensamiento y el ser. Pues estos son como algunos de los exponentes que destacaron en esta línea de pensamiento, o en esta corriente mejor, denominada el idealismo. Algunos ejemplos de idealismo en la sociedad se pueden encontrar fácilmente. Tenemos las religiones, quienes pues contemplan la existencia de dioses, seres divinos que han creado a los humanos a su imagen y semejanza. Tenemos otra categoría fuerte como lo que es la división cuerpo y alma, los derechos humanos, entre otros. Eh, Básicamente el idealismo lo que prepondera es el mundo de las ideas. Entonces, esta sería nuestra primera corriente filosófica a presentar. Tenemos por aquí también al positivismo, cuyo máximo exponente o pensador fue Augusto Comte. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento auténtico. Representa una actitud crítica
hacia la filosofía tradicional, especialmente la metafísica y la ontología. El positivismo, pues es heredero del empirismo, y la epistemología nace a mediados del siglo XIX y sostiene básicamente que el único conocimiento auténtico es el que surge a partir de la aplicación del método científico. Eh, Podríamos decir que hay dos tipos de positivismo: el positivismo dado, o el conocimiento mejor, dado a posteriori, perdón, ¿sí? Que es el derivado exclusivamente de la experiencia natural, y el conocimiento verdadero, por definición, es el conocimiento analítico y tautológico. Características del positivismo. El positivismo defiende el método científico como único método posible para obtener conocimiento válido, independientemente de la ciencia de que se trate. Criticó y se alejó de cualquier forma de metafísica, subjetivismo o consideraciones que no fueran objetivas en términos empíricos. Su propósito central fue explicar causalmente los fenómenos del universo a través de la formulación de leyes generales y universales, y sostuvo que los métodos inductivos eran los únicos útiles para obtener conocimientos. Valoró las pruebas documentales en cualquier forma de interpretación general. Eh, Tenemos entonces, como les manifesté hace un momento, que el principal exponente fue Augusto Comte. Sin embargo, algunos pensadores como John Stuart Mill, quien también fue un positivista destacado, eh, fue fundador del utilitarismo. Entonces tenemos a esta segunda corriente filosófica que pues marcó bastante pauta en el pensamiento universal. Eh, Posteriormente podemos hablar entonces del existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria también orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. ¿Qué sostiene el existencialismo, o qué características podemos notar en él? Manifiesta que la existencia precede a la esencia, es decir, que se considera que el sentido de la vida está incluso contemplado por encima de las categorías trascendentales o metafísicas. La vida se impone sobre la razón abstracta. El existencialismo se opone a todo racionalismo y empirismo, centrado en la valoración de la razón y el conocimiento como sujeto trascendente. La mirada filosófica está puesta en el sujeto, comprende la existencia humana como un fenómeno situado, por lo que pretende estudiar la propia condición de la existencia en términos de sus posibilidades. eh, Da una libertad por la determinación exterior, a partir de la premisa de si la existencia precede a la esencia. El ser humano es libre e independiente de toda categoría abstracta. La libertad, por lo tanto, debe ser ejercida desde la responsabilidad individual, y pues presenta como algo constante en la humanidad, o en los pensadores, mejor, que se inmiscuyen en esta corriente, una angustia existencial. Si el temor puede definirse como el miedo a un peligro concreto, la angustia es en cambio el temor de sí mismo, la inquietud ante las consecuencias de las propias acciones y decisiones. Básicamente podemos decir que hay dos tipos de existencialismo: el existencialismo religioso o cristiano y el existencialismo ateo. El religioso entiende que los sujetos deben relacionarse con Dios con independencia de las prescripciones morales, en pleno uso de su libertad individual. En ese sentido, el ser humano debe enfrentarse a la toma de decisiones, proceso del cual deriva la angustia existencial. Y el existencialismo ateo, que rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia, por lo tanto riñe con la perspectiva teológica del existencialismo cristiano y con la fenomenología de Heidegger.
Sin metafísica ni progreso, tanto el ejercicio de la libertad, en los términos que plantea Sartre, como la existencia generan desasosiego muy a pesar de su aspiración ética y la valoración de las relaciones sociales y humanas. Algunos exponentes del existencialismo, tenemos acá algunos prominentes como Soren Kierkegaard, para quien el individuo debe hallar la verdad en sí mismo, fuera de la determinación del discurso social. Ese será pues el recorrido necesario para hallar la propia vocación. Kierkegaard avanza hacia la subjetividad y el relativismo, aun cuando lo hace desde una perspectiva cristiana. De otra parte, también opuesto a Kierkegaard, tenemos a Friedrich Nietzsche, quien rechaza cualquier perspectiva cristiana y religiosa en general. Nietzsche proclama la muerte de Dios y al analizar el devenir histórico de la civilización occidental y su decadencia moral. Sin Dios o dioses, el sujeto debe encontrar por sí mismo el significado de la vida, así como su justificación ética. Tenemos también a Simone de Beauvoir, fue una filósofa, profesora, escritora, activista feminista, sobre todo. Los aportes al feminismo fueron bastante significativos de parte de ella. Y a Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, político, biógrafo, bueno, en fin, eh, exponente del existencialismo, posmodernismo y del marxismo humanista. Sartre definía sus planteamientos filosóficos como existencialismo humanista. Bueno, tenemos entonces al existencialismo y por último vamos a hablar un poco acerca de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt pues se designó de esta manera a un grupo de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista para después terminar haciendo una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Esta escuela de Frankfurt, hay que decirlo, fue de carácter interdisciplinar, abarcaron estudios desde lo social, lo económico, lo cultural, y con ella pues se puso en crisis el concepto de razón y la teoría tradicional para dar paso a lo que se reconoce a nivel mundial como la teoría crítica. La escuela de Frankfurt centra su interés en dos ideas principales. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades desarrolladas, a esas sociedades que de alguna manera todo lo han mercantilizado. Y en este análisis, pues, como lo manifesté hace un momento, se observa desde una óptica interdisciplinar aspectos políticos, económicos y culturales de las industrias, ¿verdad? Y de las mismas sociedades. Y por otro lado, la Escuela de Frankfurt pretendía también hacer una crítica a la concepción del conocimiento anterior, o sea, ese conocimiento tradicional, y romper con esa misma teoría para dar paso a la teoría crítica. De alguna manera, termina haciendo con una reformulación del marxismo bajo un nuevo paradigma, con una reflexión de que la sociedad pues debía ser cambiante. Hay que decir que estos pensadores vivieron en plena época de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que desplazarse de Alemania a Estados Unidos y, y pues a partir de esa situación entraron en temas de un interés un poco más profundo relacionado con los medios de comunicación y la incidencia de ellos en la sociedad, al mismo tiempo que eh, ponen como de manifiesto las libertades individuales en las sociedades democráticas. Eh, la escuela de Frankfurt termina siendo, o pretende mejor, desarrollar en los individuos unos individuos socialmente críticos, de espíritu crítico, que tengan conciencia, que les permita denunciar y poner de plano cualquier forma de opresión en cualquier sociedad moderna, ya sea de corte socialista o capitalista. Diferente a lo que es la teoría tradicional, intentan aportar una descripción abstracta del mundo ajeno de la realidad. La teoría crítica busca un análisis contrario a esa forma tradicional de ver las cosas, desenmascarar las ideologías y transformar el mundo. Tenemos esas características especiales de la escuela de Frankfurt. Entonces, los filósofos de la teoría crítica defienden
la tesis de que no existe la imparcialidad, ¿sí? A pesar de la posible fachada de objetividad que siempre ha tratado de mostrar la teoría tradicional, no es más que una apariencia y siempre hay unos intereses ideológicos escondidos tras cualquier forma de comunicación humana. No acata el principio de no valoración o objetividad, defendido ampliamente por la teoría tradicional. Al contrario, lo que buscan es una emancipación del individuo a partir de una praxis liberadora. Todo conocimiento está determinado también por intersecciones históricas, sociales y económicas, es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico, económico del cual ha surgido. Básicamente, la Escuela de Frankfurt lo que pretende es generar individuos o pensamientos que le permitan a los individuos transformar la realidad en la que se mueven. Eh, Esto pues ha sido también retomado por algunos pensadores latinoamericanos que han propuesto algunos modelos o algunas corrientes también de pensamiento emergentes y que pretenden como la emancipación de los pueblos de Latinoamérica. Algunos exponentes de la Escuela de Frankfurt destacados, tenemos a Theodor Adorno, para quien una de las grandes preocupaciones fue la expansión de los medios de comunicación y cómo estos influyeron en la sociedad. Max Horkheimer, una de las grandes preocupaciones, bueno, de Horkheimer era lo relacionado con, con el estudio de la razón instrumental, la cultura de masas y la sociedad de consumo, cómo la sociedad de consumo de alguna manera ha enfrascado a los sujetos, convirtiéndolos en unos hombres masa que poco piensan o poco reflexionan sobre sí. Eh, Tenemos a Erich Fromm, quien centró el estudio en las sociedades occidentales y la condición del individuo, y a Herbert Marcuse, un filósofo y sociólogo, que hizo una crítica a lo que él denominó una sociedad unidimensional, es decir, a esas sociedades cerradas que solo ven una dimensión de la realidad. Nótese que esa escuela de Frankfurt en la actualidad en los sistemas educativos está muy vigente y se conversa mucho en los ámbitos académicos, lo relacionado con el desarrollo de pensamiento crítico. Y tenemos de la segunda generación de pensadores de la escuela de Frankfurt, a Jürgen Habermas, quien desarrolló una teoría crítica para someter al análisis de las sociedades capitalistas desarrolladas. Entonces tenemos a esta corriente de pensamiento universal bastante prominente y que, como manifesté hace un momento, ha trazado algunas líneas gruesas de cómo abordar los procesos sociales y las incidencias de la colectividad sobre los sujetos. Entonces tenemos a la Escuela de Frankfurt. Quería tener esa posibilidad de compartir estos conocimientos que hemos venido adquiriendo a lo largo del desarrollo de la asignatura bases teóricas, bases epistémicas mejor, de la educación, y agradecer a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y al docente, a nuestro querido profe, investigador y doctor Junior José Santiago Garrido, por las orientaciones que nos ha brindado en el devenir de esta asignatura. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.